Ya habíamos quedado hasta la parte de longitud de curva. Lo último que viene antes, ¿cierto? Esto era el vector velocidad y vector rapidez, que también lo estábamos viendo en el laboratorio, que finalmente es la derivada, ¿cierto? Evaluada en un punto, y esto nos da el vector llamado velocidad que apunta hacia un lado y nos dice hacia dónde va creciendo la curva. Y la norma de este vector es lo que llamamos la rapidez. Bien, lo que vamos a ver hoy día es cómo calcular la longitud que tiene una curva desde un punto hasta otro punto. Entonces, para eso, ¿cierto? La definición de longitud viene dada directamente del concepto de rapidez, es decir, dada una función de estas funciones vectoriales que hemos estado trabajando, función que va de R a Rn, diferenciable, ¿cierto? Para que pueda existir la velocidad, la longitud de la función entre el punto A y el punto B, entre los instantes A y instantes B, ¿cierto? Se define como la integral entre A y B de la rapidez de la función. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para rapidez y para la longitud de curva, que sería la integral de la rapidez entre los dos instantes en que quiero calcular esta longitud. Ya no la quiero como en ciertos instantes. Por ejemplo, aquí tenemos una función vectorial, ¿cierto? Que va a R2, o sea, se dibuja en el plano, y es la función coseno de nt y coma nt. Lo que estamos calculando entonces es la longitud entre 0 y 2pi partido n, o sea, todo lo que es la longitud en todo el espacio que se mueve, ¿ya? No necesariamente siempre es así, uno puede elegir hasta dónde, ¿cierto? Yo podría decir, ah, no, la quiero calcular entre 0 y un valor que está al medio. Aquí se hizo en todo el intervalo. Y prácticamente tenemos que hacer eso, es decir, tomar la función, si se fijan aquí la vamos a derivar, luego le sacamos la norma, y a esta norma le calculamos cuánto es la integral entre 0 y 2pi partido n. Bastante sencilla esta, ¿cierto? Porque se aplica algo bien común y que no pueden olvidar, ¿cierto? Que es la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado nos da 1, que es lo que tenemos en este lado de aquí. Bien, entonces tenemos ese primer ejemplo de longitud de curva. Podríamos hacer otro también. Profe, Sí, dime. ¿por qué no está el menos ahí dentro en la primera línea? Ah, Bastián, mira, si te fijas, cuando uno saca la norma de un vector, que es este que te preguntas por ese valor que está aquí, ¿cierto? Ese. Si queremos sacar la norma, tenemos que tomar ambas cosas que tú ves ahí, ambas coordenadas, y elevarlas al cuadrado. Entonces, cuando tú elevas al cuadrado, no importa que sea el menos, porque el menos ahí pasa a ser un más, ¿ya? Así que, por eso se va, Ah, ya, gracias, profe. ¿ya? Es solo por este hecho de que tenemos que elevar al cuadrado esto de ahí. Así que ahí va a quedar positivo. Luego se factoriza por el n cuadrado, que sale como n hacia afuera, y los otros dos valen 1. Profe, ¿Sí? la fórmula era la integral de, del módulo de la derivada, Del módulo de la derivada, exactamente. Y pero, los valores extremos de la integral son el punto del t, cómo se mueve, en qué instantes. pero la pregunta es por qué nuestra función es menos coseno de nt de nt. ¿Por qué hay Eh, un ¿Sí? seno? ¿El seno de dónde? ¿Por qué hay un Ah, porque seno? la función original, la que queremos sacar de longitud, es esta, ¿ya? ¿Sí? Esta de ahí. Pero la tenemos que derivar primero. ¿Sí?
Ya, y al derivar la primera cosa aparece seno, po. Cuando tú derivas el coseno, te aparece seno de nt por la derivada de lo que está dentro, que es n. Entonces, por eso aparece un n afuera. Y el Y menos el... es Ah, menos, ¿ya? es porque la derivada del coseno es menos seno. Sí. Y la derivada del seno es coseno, que es la otra derivada que está ahí. Pero el primer seno, ¿por qué está? O sea, ya, es Eh, que sale coseno, no, arriba de eso. ¿Ya? Sale, Ah, En sí, la primera porque línea. sí, ya entendí que me preguntaba esto, ¿cierto? La función está mal escrita arriba. Eso, eso. eso aquí es seno de nt. Ah, ahí está, ya, que ¿Ya? no, La por función eso era. original es ese que está ahí abajo. Sí, hay un error de tipeo ahí, voy a avisar para que lo cambie al tiro. Espera. Que eso Ese no sé próximo por aquí, qué. ¿eh? Ya. Entonces, vamos a calcular otra longitud de curva. Entonces, para que tengan esta de acá. Entonces, 5 minutos para aplicar lo que acabamos de aprender. Hagan ese ejercicio, yo lo voy a hacer enseguida. Esta curva de acá corresponde a una recta que parte en el 0,0 y termina en el punto 25,75. Aquí es cuando el t vale 0, aquí es cuando el t vale 5. Y lo que estamos calculando es el porte de esta curva que ven ahí. Bien, entonces, para proceder a calcular la longitud de curva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra fórmula, que es la longitud de esta función sería la integral entre los tiempos que se mueve esta longitud, se mueve, que es lo que tengo puesto en naranjo, que es el t de 0 hasta el t5, esos son los tiempos en que se mueve, que va entre 0 y 5, de la norma de la derivada de la función. Ahí. Esta de aquí sería entre 0 y 5,
de la norma de... ¿Cuál es la derivada de la función? Tengo t cuadrado y 3t cuadrado, así que sería 2t y 6t. ¿Ya? Esas serían las derivadas de cada uno. Ahora le calculo la norma a, a esta derivada entre 0 y 5. Me daría 4t cuadrado. Voy a poner en raíz al final. 4t cuadrado más 36t cuadrado. Todo eso en raíz. Recuerden que la norma es cada uno de esto al cuadrado y todo eso finalmente en raíz. Tengo ahí entonces lo primero, ¿cierto? Ahora puedo ver cuánto me da esto. Si lo sumo adentro me va a dar 40t cuadrado en raíz. Esto es lo mismo que la raíz de 40 afuera, integral entre 0 y 5 de t. ¿Profe? ¿Sí? No, pensé que no sé, se me había quedado pegado algo. No, no, no. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces, saqué la raíz de 40 porque es constante, ¿ya? Y la raíz de t cuadrado nos queda como t. Así que ahora tenemos que calcular esa integral, ¿cierto? ¿Cuánto es esta integral de acá? Bueno, la raíz de 40 igual se puede factorizar un poco. Eso es 4 por 10, nos queda 2 raíz de 10. Ahí queda más sencilla. Y esto es t cuadrado medios entre 0 y 5. Y bien, si lo calculo en 5, me va a quedar 25 medios, se va con el 2. Así que queda 25 raíz de 10. Eso mide la longitud que tiene esa curva entre los instantes 0 y 5. ¿Ya? Recuerden que la curva tiene asociado un instante y un punto en que está ese instante. En el instante de 0 está en 0, 0. En el instante t igual 5 está en 25,75. Y le calculamos ahora la longitud que tiene eso ahí y nos dio ese valor que está ahí abajo, ¿cierto? Que sería en unidades cuánto mide la curva. ¿Alguna pregunta con la fórmula de la longitud de curva? ¿Estamos bien? Bueno, en el laboratorio, los que ya tuvieron delante, estábamos calculando velocidades, ¿cierto? Y rapidez. Aquí igual estamos ocupando estos conceptos. Ahora, hay una cosa. Cuando uno reparametriza, está parametrizando la misma curva, ¿cierto? La misma curva, tiene la misma forma, entonces la longitud no debiera cambiar. Pero quizás calcular una longitud de curva y otra, ¿cierto? Sea más fácil dependiendo de cómo está parametrizada. Ya la parametrización es importante cuando quiero calcular una longitud. Bien, entonces, para este mismo ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Si reparametrizamos con el parámetro s igual a t cuadrado, ¿cómo nos va a quedar la nueva curva parametrizada con ese s? Entonces, si el t se mueve antes, voy a anotar aquí cómo era la función antes era, anotarla aquí, y aprovechamos de ir repasando lo que vimos en la clase anterior. La función nuestra era así, t cuadrado, 3t cuadrado. Y el t se movía entre 0 y 5. Y generaba este gráfico que vimos delante, ¿cierto? Que era
aquí hasta 25,75. Ya. ¿Cómo va a ser la nueva función que tiene parámetro S? ¿Cómo quedaría entonces? Uno cambia acá los t cuadrados por s, ¿cierto? Recuerden que uno lo que hace en realidad es como evaluar cuánto vale esto aquí. O sea, uno dice ya el t, entonces el t vale la raíz de s. La raíz positiva porque el t se mueve solamente entre 0 y 5. Así que tenemos raíz de s. Esto es, la función evaluada en raíz de s nos va a quedar como s,3 por s. Así va a quedar la nueva función. ¿Ya? Ahí. ¿Entre qué valores se va a mover el s ahora? Aquí, este nuevo s que lo estamos parametrizando. Si el t antes se movía entre 0 y 5, cuando el t vale 0, el s vale 0 también. Cuando el t vale 5, el s vale 25. Así que esos son los nuevos parámetros en los cuales se mueve S. S se mueve entre 0 y 25, antiguamente el T se movía entre 0 y 5, y parametrizamos la curva de otra manera. Lo que sí, recuerden que esto genera la misma curva, acá. Los dos tienen el mismo gráfico, pero quizás es más fácil sacar la longitud de curva a la primera función que a la segunda. Profe, Ujú. ¿por qué 25? Sí, profe. Bueno, volvamos a en qué valores se mueve el t. El t se mueve entre 0 y 5. ¿Sí? Si tú reemplazas esos valores de t arriba, donde dice s es igual a t cuadrado, te vas a dar cuenta que el s se mueve entre 0 y 25. ¿Y no se hace en la última función? ¿Cómo es la última función? O sea, en la FDS, la nueva. Claro, sí, mira, aquí es que solamente estoy ocupando esto para ver cómo se mueve el t y el s. Como eso que está ahí arriba. Claro, pero porque si antes el t es de 0 a 5 no se puede reemplazar, bueno, primero el 0 y después el 5, pero en el 3 por S. No, porque esos son s, cuando son t. Ah, verdad. ¿Ya? Ya, O sea, sí, no, sí. no hay que mezclar como el parámetro de allá con el de acá. Ya, sí, ahí lo vi. Y para saber que el S se mueve entre 0 y 25, basta ver eso que tengo marcado en azul arriba. Y uno dice, bueno, si coloco el T con 0, el S va a valer 0. Y si coloco el último punto con 5, el S va a valer 25. Ya, la gracia es que tengo dos funciones que me están mostrando la misma curva, pero si le calculo la longitud de curva me da lo mismo, lo que yo calculé acá, ¿cierto? Pero calculemos ahora la longitud de curva con la nueva función. Entonces, la longitud de curva con la nueva función sería entre que ese valor se mueve el S, entre 0 y 25. Y además, la función ahora es, tengo que derivar esto. A ver, veamos, me va a quedar entre 0 y 25. La derivada de mi función sería 1 y 3. Ahora, esto nos va a quedar entre 0 y 25. ¿Cuál es la norma de eso? Sería la raíz de 10. Esto se hace constante, sale ese de ahí.
Me queda entre 0 y 25. Bueno, hay una cosa que claramente se vuelve más sencilla, si lo pueden ver, ¿cierto? Aquí cuando calculé la longitud de curva en el primer caso, con la primera parametrización, lo que me quedaba dentro era un t que tuve que integrar. Y acá me queda algo constante que no tengo que integrar. Entonces, eso de aquí vale simplemente 25 menos 0, que sería 25. Ya, ahí. Entonces esto me queda como 25 raíz de 10. Que es la misma longitud que calculamos antes. O sea, claro, es cierto, porque las dos parametrizaciones tienen la misma curva, pero el cómo están escritas las funciones cambia. Entonces eso igual nos cambia en qué cálculo estamos haciendo de la función. Si ven que de repente es más conveniente tener funciones que están escritas de una cierta manera que de otra. Bien, ¿alguien alguna pregunta acerca de esto que acabamos de hacer? ¿O algún paso que no le quede claro, cierto? De la integral. Ya. Profe, la reparametrización que usted dio fue de ejemplo, ¿cierto? Sí, yo le puse una natural ahí como... Ahí. Hay Serían hartas, de... claro, hay hartas reparametrizaciones, pero nosotros ahora vamos a trabajar con una en especial. Ujú. ¿Ya? Uno puede parametrizar, reparametrizar como de hartas formas. Profe, ¿Sí? ¿por qué puso t igual a raíz de s? En donde dice si Porque reparametrizamos. sí, porque lo que estamos haciendo primero es que voy a llamar al parámetro s como t cuadrado. A modo de ejemplo, a mí se me ocurrió que el t cuadrado podía ser s. Y para ver cómo se mueve el S y el T, ¿cierto? También puedo ver que si en realidad, si lo que preguntas por eso, Ah, es exactamente ya, lo ya. mismo, solo que le saqué la Ah, ya raíz, voy. Ah, ya. ¿ya? Por si costaba ver cómo se movía el T y el S. Ya, profe. ¿Mm? En realidad es lo mismo, lo que tenemos que tratar. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces hemos visto que las funciones se pueden reparametrizar de varias formas, ¿cierto? Y aparte, bueno, ya sabemos que el cálculo de longitud, si bien nos cambia cómo lo estamos haciendo, el resultado de longitud es el mismo porque las dos parametrizaciones tienen la misma longitud, así que no debiera cambiar absolutamente nada. ¿Ya? Bien. Lo que le acabo de mostrar está dicho en esta observación, si se fijan ahí. Dice que, supongamos que tenemos una función y está parametrizada, ¿cierto?, de otra manera, y igual como lo hicimos recién en el ejemplo, lo que pasa es que la longitud de la primera es igual a la longitud de la segunda. O sea que no por parametrizarla de otra manera voy a cambiar la longitud, eso no va a cambiar. Pero sí va a cambiar el modo en que se mueven, si se fijan, los extremos de la integral eran distintos y la función que tenía que derivar era distinta. Entonces eso sí cambia. Pero la longitud no. Entonces, la longitud es invariante bajo parametrización. Así que eso es lo que ocurre para esto. ¿Ya? Como ejercicio cierto, ustedes pueden demostrar esto. La verdad es que no es tan difícil. Tiene que ver simplemente con notar que una reparametrización lo que hace es esto. Colocar un nuevo parámetro como una función, ¿cierto? Una cosa así. De esa manera. ¿Ya? Voy a mostrarle aquí qué es lo que se hace para iniciar este ejercicio. Cuando ustedes tienen una parametrización, lo que hacen es decir, bueno, el S lo voy a llamar como una función de t.
La que nosotros cogimos en nuestro ejemplo era t cuadrado. Ya, esta puede ser cualquiera. Y luego, ¿cómo se transforma mi función? La parametrización en S sería lo mismo que la función original evaluado en esta y de t. Eso ahí. ¿Ya? Que era cuando vimos las reparametrizaciones. Entonces usted tiene como ejercicio demostrar que las longitudes son iguales y el inicio es solamente trabajar con funciones compuestas. Es decir, ¿cierto? Si tengo acá la integral de a a b de la derivada de la reparametrización, ¿cómo puedo llevar esto, ¿cierto?, a encontrar la integral de a a b de un cambio de parámetro? ¿Se acuerdan cuando ustedes cambiaban algo dentro de una integral? Una integral, por ejemplo, definida, cambiaban un parámetro, se llama el método de la sustitución, y toman, ¿cierto? Dicen, bueno, el s quiero que se llame t mediante una fórmula. Hacen eso, y cuando hacen eso de ahí, ¿cierto? Les cambia todo lo que están haciendo, el parámetro, todo, y los extremos de la integral también cambian. Hay que demostrar que haciendo la sustitución de s a t, encuentro que la longitud de la curva nueva va a ser igual a la longitud de la curva original. ¿Ya? O bien pueden tomar la curva original y llegar a la curva nueva. Eso solamente ocupando la sustitución. Así que ese les queda como ejercicio. Ya, entonces, hablando de reparametrización y de longitud de curva, ¿cierto? Que lo estábamos haciendo, vimos que si reparametrizamos una curva, no vamos a cambiar la longitud que tiene. Va a seguir siendo igual. Entonces, ¿de qué nos sirve reparametrizar si al final, ¿cierto? Tenemos la misma curva? Bueno, se dieron cuenta que cuando reparametrizábamos, la segunda era más fácil de calcular que la primera. De hecho, porque nos quedaba una integral que era constante. Así que, ¿qué pasaría si yo tengo lo siguiente? Antes de ver esto, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo tengo una función cualquiera? Una función, por ejemplo, una curva. Tengo una curva f de t cualquiera, ya con el t se mueve en un intervalo cualquiera. Y esta función tiene la gracia de que la norma de su derivada es justo 1. Justo vale 1. ¿Qué va a pasar cuando yo calcule la longitud de esta curva? Va a ser t. Claro, va a quedar solamente el parámetro moviéndose. Veámoslo. La longitud de la curva sería la integral entre a y b de la norma de la derivada. Pero la gracia de esta función es que esto vale 1. Y nos va a quedar la integral entre a y b de t. Y esto va a ser simplemente b menos a. Entonces, calcular la longitud de esa curva es sumamente fácil porque su derivada, ¿cierto? No vale 1. Pero no todas las funciones tienen esta gracia, no todas. Hay algunas que no. Así que lo que sí es que quizás podemos reparametrizarlas para encontrar que tenga esta cualidad. A eso se le llama reparametrización por longitud de arco, es decir, tomar una función, una función vectorial, reparametrizarla de tal manera que la nueva parametrización tenga esta gracia que ustedes están viendo ahí, o sea, que la norma de la derivada sea efectivamente 1. ¿Cómo hacer eso? Ahora vamos a verlo, ¿cierto? Se llama reparametrización por longitud de arco. Bien, para reparametrizar por longitud de arco, ¿cierto? Vamos a denominar f con una línea arriba, que es lo que hemos estado usando hasta ahora como reparametrización.
Y lo que hace esto de aquí es que calcular la longitud de curva es simplemente calcular el largo del intervalo en el cual se mueve el parámetro. Y la gracia, ¿cierto? Como les expliqué antes, era que la derivada de esta función en norma vale 1. ¿Cómo llegar a esa parametrización? Bien, tenemos aquí un ejemplo de una función que va a R3 en una curva y que está dada por alfa coseno de t, alfa t, beta t. Dice, tomemos como el punto base el t0, correspondiente al punto 0, a partir del cual mediremos la longitud de curva. O sea, que le medirla entre esos extremos t0 y t. Para poder hacer la longitud de curva, lo que uno hace es calcular la longitud hasta un cierto extremo t, que queda como variable, que es el que ven ahí arriba, eso que están viendo acá, ¿ya? Se calcula desde un punto inicial, lo voy a marcar aquí, este punto es el punto inicial, y ese de aquí es un t, queda como t variable. Una vez que tenemos calculado cuánto es la longitud desde el inicio hasta un t variable, en este caso, para este ejercicio, nos da que la longitud es la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado por t. Para encontrar entonces la nueva parametrización, tengo que igualar el s a eso que está ahí. ¿Se acuerdan que para reparametrizar yo igualo el s a algo? Aquí lo tengo que hacer, igualar el s al resultado que me da allá. Y con eso encuentro cuál sería la nueva parametrización por longitud de curva. ¿Se acuerdan que cuando yo puse el ejemplo hace un rato, dije ya, S va a ser t cuadrado? Pero porque a mí se me ocurrió. Pero quizás hay un S igual a algo que me hace que la derivada sea punto 1. Vamos a volver al ejercicio que estábamos haciendo adelante. Consulta ¿Sí? en la ¿dónde aparece el seno cuadrado más coseno cuadrado? O sea, seno cuadrado más coseno. Porque en la función Sí, es. es que aquí otra vez se equivocaron en poner arriba el seno. Ah, ¿Ya? ya. Toma la función desde abajo, la de arriba ignórala porque otra Ya, vez perfecto, está sin el perfecto. seno arriba. Ya tiene el mismo error de delante, de hecho. ¿Eh? ¿Mm? Pero acá al final hace lo mismo, o sea, es lo mismo que antes, pero igualando el S a lo que nos da, ¿o no? Claro, igualando el S a lo que nos da. Pero Porque, el, el T sub 0 y el T son nuevos. claro, el t sub 0 es el punto inicial de tu intervalo. Pero antes nos dan un intervalo. Sí, antes tú lo calculabas en un intervalo. Ahora, Ya, ahora este es un proceso, no es calcular la longitud de curva, este es un proceso para reparametrizar. ya. ¿Ya? Aquí no está calculando el intervalo completo, porque si calcula el intervalo completo te da la longitud de curva. Claro. Entonces aquí solo quieres ver cuánto mide la curva hasta una variable t para poder hacer el cambio necesario que te permita reparametrizar por longitud de curva. Ya, entonces vamos a tomar nuestro ejemplo el que estamos trabajando nosotros en el delante, ¿cierto? Esa función que era como t 3t cuadrado. Supone que teníamos esta función acá, que era esa de ahí. Teníamos esas dos parametrizaciones. Yo encontré esa parametrización que era st cuadrado, pero ahora vamos a reparametrizar nuevamente, pero la idea es que reparametricemos por la longitud de arco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con la función esa misma que hemos estado viendo eh, desde el principio, ¿cierto? Que es f de t cuadrado, 3t cuadrado, y el t moviéndose entre el 0 y el 5. Ya. Entonces el t se mueve entre el 0 y el 5 y la función es la que vemos ahí arriba. Supone que es la que estamos trabajando. Entonces voy a buscar cómo se llama el parámetro ese. Entonces lo primero es encontrar la parametrización. Eso lo hacemos con S igual
¿Cuáles son los extremos de esta integral? Como vimos delante, tenemos que colocar abajo donde empieza el intervalo, que es 0, a una variable t. Y aquí colocamos la derivada de la función, elegimos una variable auxiliar que puede ser u. Desarrollamos esto, nos queda entre 0 y t, y nos va a quedar 2u, 6u, de u. Nos queda como entre 0 y t, de la raíz de 4 u cuadrado más 36 u cuadrado, son raíz, de u. Finalmente sumo eso, me queda raíz de 40 por la integral entre 0 y t de u. De u. Eso era 2 raíz de 10 por u cuadrado medios entre 0 y 5. O sea, perdón, entre 0 y t aquí. Estamos trabajando con el valor t al final. Ahí, entre 0 y t. Nos va a quedar 2 raíz de 10 por t cuadrado. Ah, el 2 se va. Se elimina con ese abajo, ¿cierto? Ahí. Así que nos queda raíz de 10 por t cuadrado. Eso, ¿cierto? Me dice cómo tengo que reparametrizar. Aquí está el s. Y después de hacer este proceso, encuentro que el s tiene que ser igual a raíz de 10 t cuadrado. Esa va a ser la forma en que voy a parametrizar mi curva. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Yo, profe, Dígame. que acá esto lo hicimos, o sea, es que antes uno inventaba como el S, ¿Sí? ya, y ahora lo encontramos, Claro. Este S pero tiene algo en particular. La nueva parametrización va a tener rapidez 1. claro, es para hacerlo más rápido, para que nos dé con la integral de la T al final. Exacto. Sí. Pero eso qué quiere decir que, hablando como en el gráfico, En el gráfico nada, porque las parametrizaciones no cambian la curva. pero es que acá, ¿pero qué medimos? Eso es lo que no entiendo. Cuando tú calculas una longitud de curva, O sea, pero es que es lo mismo, pero más fácil nomás. O sea, como ¿sí? para encontrar que se haga uno nomás la integral. T, Claro, perdón. la rapidez sea 1. Ya, ya. ¿Ya? Es importantísimo que la rapidez sea 1, porque después vas a ver que cuando calculemos vector normal, tangente, binormal, son puras rapidez como derivadas. Entonces, si tú puedes parametrizar por longitud de arco, todo ese cálculo se hace mucho más sencillo. Ya. Aquí estamos viendo una cosa que podemos hacer más sencilla con la reparametrización por longitud de arco, pero en verdad tiene un montón de repercusiones más adelante. Y en términos de gráfico, cualquier parametrización es es el mismo gráfico, inclusive este que está acá. Ya, pero la pregunta es, eh, si esta es mi nueva parametrización, ¿cómo queda la función ahora? Recuerden que la función original era f de t igual a t cuadrado, 3t cuadrado. Y el t se movía entre 0 y 5. ¿Cómo queda la nueva función reparametrizada? Según lo que veo arriba, entonces el t cuadrado vale s partido raíz de 10. Así que quedaría aquí s partido raíz de 10. Y el otro quedaría 3s partido raíz de 10. ¿Y entre qué valores se movería el s ahora? Entonces, cuando el t vale 0, el s también vale 0. Si se fijan en el recuadro azul lo puedo ver, reemplazo el t de 0. Me queda que s vale 0. No, no caché eso, profe. ¿Qué cosa?
El S partido en raíz de 10, Ahí 3 por S. lo estoy sacando de aquí porque eso es t cuadrado, ¿no? El original. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Cuánto vale t cuadrado ahora si yo lo parametrizo con esto que tengo marcado en azul? O s- ya, lo despejo ya, perfecto. Ya, ¿Ok? sí, sí. Ya, entonces ahora, ¿en qué valores se mueve el S? Si reemplazo el t en 0, me queda que el S va a partir del 0 hasta, y si reemplazo en 5, me va a quedar 25 raíz de 10. Ahí. Ese es el largo que tiene el S. Ahora, ¿cuál es la norma de la derivada de esta nueva función que, a propósito, grafica lo mismo que antes, pero tiene esta gracia? Y entonces con la norma, la derivada aquí me queda como 1 partido raíz de 10, 3 partido raíz de 10. Y esto tiene como norma eh, 1 partido 10 más 9 partido 10. Me queda 10 partido 10 y eso es 1. Así que efectivamente encontré una parametrización que me parametriza la misma curva, ¿cierto? Pero la velocidad es 1, o sea, la rapidez es 1, ¿cierto? Tiene rapidez 1. Y por supuesto, si quiero calcular la longitud de esta curva, va a ser la integral entre sus extremos, que son el 0 y el 25 raíz de 10 de 1 de s. Y me va a quedar el extremo de arriba menos el de abajo, o sea, 25 raíz de 10. Ya, entonces, a esto se le llama, a este tipo de parametrización se le llama parametrización por longitud de arco. Tiene la gracia de que justamente donde se mueve el S, que es lo que voy a marcar acá, se vean que el S se mueve entre el 0 y el 25 raíz de 10, justamente eso es el largo del intervalo, es el largo de la curva, mide eso. Y tiene la gracia por aquí también de que la rapidez nos termina valiendo 1. Todo por ese de ahí. Entonces, si bien que uno puede crear sus propias parametrizaciones, como lo que hice al principio, que la parametriza de esa forma, pero podemos encontrar una parametrización especial, que es esta que está acá, y que esa parametrización nos permite calcular, encontrar una nueva parametrización que tiene una rapidez de 1. Eso es lo que nos va a interesar. Profe, ¿Sí? yo no entendí el de qué valores tiene que tener S. ¿Por qué 0 y 25 raíz de 10? Basta que tú reemplaces los extremos del t en esa relación. Si tú reemplazas t en 0, te va a quedar que s vale 0. Si tú reemplazas el t en 5, te va a quedar que s vale 25 raíz de 10. Ah, ya se reemplaza en S igual a raíz de 10 t cuadrado. Exactamente. Y es justamente lo mismo que hicimos acá, miren. Aquí. Yo Sí, reemplacé el 0 y el 5, me quedo que el s se movía entre 0 y 25. ya, ese profe. Solo que acá estamos haciendo otra parametrización. ¿Alguien más alguna pregunta acerca de esto? Ya, entonces vamos a ver un ejercicio para terminar con parametrización.
Ya. Este ejercicio para terminar, entonces. Y ya, y si terminan este, igual les puedo dejar este propuesto aquí abajo. Ese de ahí. Les recomiendo hacer los dos, ¿ya? Para que, y el de abajo también, siempre que es un caso distinto a esos de coseno y seno, que este también tiene otra cosa interesante que pueden ver.
Ya, entonces, recuerden que se tiene que quedar la gente que le tiene el laboratorio ahora. El archivo está en Spini, se llama funciones vectoriales 2, taller 2 de funciones vectoriales. Vamos a trabajar con MATLAB y colocando vectores de velocidad dentro de funciones, ¿cierto?, que grafiquemos. De eso trata el taller. Hay que ocupar las funciones plot y quiver. Va a entrar Jorge en unos minutos también que le va a ayudar, ¿cierto?, a resolverlo. Este sí tiene que entregarse, que hay plazo hasta mañana en la noche, así que tienen, ¿cierto?, el resto de este día, y mañana la idea es que eso sí avancen. Se puede desarrollar todo en esta hora, ¿cierto? Y tratar de avanzar lo más que puedan. No necesita un informe, para los que ya lo dieron de antes. No es un informe, sino que solo responder la pregunta. Profe, se tiene que unir con la primera parte del taller, ¿cierto? No, porque la primera parte del taller te enseña a ocupar plot y quiver, que son las cosas que va a usar en este taller. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Así que en realidad no necesito el anterior, necesito que tú sepas ocupar esas funciones para que me puedas entregar este. Profe, ¿Sí? ¿va a resolver este ejercicio? Sí, en un minuto más. Ya, ya. El de abajo no, el de abajo queda propuesto. Ya, gracias. Ya. Entonces, veamos cómo parametrizar esta curva. ¿Qué hay que hacer primero? Ver cuál es el cambio con ese que vamos a hacer. Esto va a partir del 0 hasta, parte del 0, sí, hasta t, y tenemos que encontrar la norma de la derivada de nuestra función. Nuestra función es esa que tenemos ahí. Vamos a trabajar con parámetro u, porque estamos ocupando el t en el extremo. Recuerde eso, que no puede colocarte otra vez adentro. Una variable auxiliar u, como quiera llamarle. Y si es u, ¿cuál es la derivada de 1 más 3u cuadrado? Nos quedaría 6u. Y la otra sería la derivada de 2, o sea, de 4 más 2u cubo, quedaría 6u cuadrado. Ahí. Así que esto quedaría ahí, 36u cuadrado más 36u a la cuarta, un medio de u. El 36 puede salir como un 6 y el u cuadrado como un u, entonces eso se reduce a esto. Es 0 a t de u por la raíz de 1 más u cuadrado de u. Ahora hay que resolver esta integral, que se hace por sustitución. Ya voy a hacer esta sustitución, pero más sencilla, ¿cierto? Así como decir, esto es lo mismo que 12 por 0 a t de... Ah, sí, así. Esto es lo mismo que 3 por 2u, 1 más u cuadrado. Lo mismo que está arriba, solo que lo estoy ocupando el 2 del 6 adentro. Y eso porque la derivada de lo que está dentro de la raíz es justamente lo que tengo al lado. La derivada de 1 más u cuadrado es 2u. Así que es como integrar solamente eso que está ahí. La integral me va a quedar la raíz de 1 a 1 más u cuadrado elevado a 3 medios. Dividido 3 medios. Entre 0 y t. Esto es, Profe, ¿sí? ¿por qué había puesto 3 y 2u? Eso es como para evitar hacer la sustitución así, como realmente tú deberías como sustituir. Pero si te fijas, el 1 más u cuadrado, su derivada es justamente 2u, ¿no? Sí. Claro, entonces me aprovecho que tengo un 2 ahí, que lo puedo sacar del 6 que está afuera, y lo coloco con el u. Y así es como que tuviera que integrar solamente la raíz, que es lo que uno hace cuando sustituye.
Ah, ya. Ahora, si ocupas otro método de integración, igual vas a llegar a la mismo resultado que tengo al lado, si lo haces así, sustituyendo. Tienes que llegar aquí a esa integral. Y bueno, y esta de acá, el 3 medios se va con el 3, que al 2, que a 1 más un cuadrado, elevado a 3 medios, entre 0 y t. Esto sería, ya, por reemplazo aquí, 2, 1 más t cuadrado, elevado a 3 medios, menos, evaluado en 0, quedaría menos 2. Así que el cambio que tengo que hacer es que el s valga el resultado de esta integral, que es eso que está ahí abajo. ¿Ya? Así que eso tiene que valer el s. Una vez que tengo listo lo del s, digo ya, pues, s tiene que valer entonces, eso que me dio acá, 2, 1 más t cuadrado elevado a 3 medios, menos 2. ¿Y cómo era nuestra función original? Esa que está aquí. Era esa que ustedes ven aquí, que dice t cuadrado, ¿cierto? Eso. Lo que podría hacer es despejar el t para poder ver bien cómo reemplazar el t en mi nueva función. ¿Ya? Tengo esto aquí. ¿Cómo podría despejar t ahí? Me quede como un poco de álgebra, ¿cierto? Sería como s más 2 dividido 2 es igual a 1 más t cuadrado elevado a 3 medios. Ahora esto es lo mismo que s más 2 dividido 2 elevado a 2 tercios igual a 1 más t cuadrado. Entonces le resto 1, me queda que es s más 2 dividido 2 elevado a 2 tercios menos 1. Eso es lo mismo que t cuadrado. Y ya voy a llegar a que el t vale entonces la raíz de esto. Ya, positiva la raíz porque el t se mueve entre 0 y 1. Así que ahí tengo el cambio. Luego acá tengo, despejo el t. ¿Por qué quiero despejar el t? Porque así me permite cambiarlo dentro de mi función. Esa que tengo por acá, ¿se fijan? Esta que está por aquí. Esa me permite colocarlo ahí. Eso, así que pueden ahí terminar cierto el ejercicio colocando el t que acabamos de encontrar en esta función que está ahí arriba y el s. ¿Entre qué parámetros se movería? Si el s ahora es esto, ¿en qué parámetros se mueve s? Antes el t se movía entre 0 y 1. Y nuestro s, ¿entre qué parámetros, entre qué valores se va a mover? Si reemplazo en 0 ahí, me queda 2 menos 2, que sería 0. Y si reemplazo en 1, me queda 2 por 2 elevado a 3 medios y menos 2. O sea, sería... ¿cuánto es? 1 más 3 medios son 5 medios. Son 2 elevado a 5 medios menos 2. Ahí es. ¿Cuál sería? ¿Ya? Bien. Así que había que integrar ahí. Pero ustedes vienen de un curso de cálculo integral, así que saben hacer estas cosas. Y cambiar el parámetro, ¿cierto? Ahí de S a T. Ahora les recomiendo que hagan el de abajo igual, ¿ya? Que también requiere, ¿cierto? Un poco de álgebra, derivadas, para encontrar la expresión en longitud de arco. Profe, Eso. Les voy a subir la clase grabada como siempre, así que la pueden volver a ver. ¿Sí? Dime. ¿puede volver a la otra? Sí, por supuesto. ¿A esa? Una. Sí.
No, a lo último. Lo último, eso. Encontró eso. Ya, porque... ¿por qué queda 2 elevado a 5 medios? ¿El 2? ¿El 2 dices tú? 2 elevado a 5 medios, sí, Ya. ¿dónde está ese? Pero es que reemplazaste el t en 1, a eso da, pues. ¿Se reemplaza el t en 1 ahí? Ya, sí, sí. Te Y lo queda, otro, te queda como 2 por 2 elevado a 3 medios menos 2. Pero 2 por 2 elevado a 3 medios es lo mismo que 2 elevado a 5 medios. no. Por eso lo puse así. ¿Y puede volver a su integral, por favor? Ahí. ¿Dónde integró? Sí, porque ya, yo veo por qué hizo lo del 3 con el 2, que lo Ya. separó, pero después, después integra la raíz de 1 más u cuadrado, Sí. pero lo hace como por potencia, Sí, claro, le sumo 1 y lo divido por eso. claro, y el 2u, ¿qué pasa con el 2u? Que uno cuando sustituye hace eso. Yo lo hago así porque hago la integral más rápido de esta manera. Pero para que tú hagas esta integral, si no sabes hacer esto, toma esa integral e intégrala con el método de sustitución. Entonces, como 1 más u cuadrado igual a un valor b, y sustituye y va a integrar eso. Ya. Es como hacer esto, mira. Es como 2u, tengo ahí. Ya, eso ahí, uno dice 1 más u cuadrado igual a b. Y 2u es igual a db. Ya, 2u de u igual a db. Ahí. Entonces, la integral me queda como raíz de b de b. Perfecto, profe, se me había olvidado que existe eso. Ahora ya lo Sí, entendí. puede ser del curso anterior, ¿o no? O Sí, así, sí, integral del curso anterior. pero Ya, se me había olvidado. Ya, gracias. está bien. Ya, eso. La clase va a estar grabada, la subo a YouTube, véanla ahí, ¿cierto? Los que se tienen en el laboratorio ahora, busquen el taller al tiro en Efinis para que lo hagamos. Este sí es evaluado, así que, o sea, no del laboratorio es evaluado, pero es una evaluación mía para de cátedra, así que hay que hacerlo. Y eso, vamos a continuar con el contenido el día lunes. ¿Ya? Así que, conéctese. Algunos me han enviado correos por el proyecto, pero he estado súper ocupado estos días. Mañana, en la mañana voy a responder todos sus correos, ya para que estén ahí, no crean que no lo he visto. Chao, profe. Chao, Ah, que estén profe. bien. ¿A qué hora nos quedamos acá los del laboratorio? Sí, al tiro, sí, pero comenzamos como hagamos un break de 10 minutos y volvemos, ¿ya? Ya, Pero quédense conectados. ya, gracias. Sí, descarguen al tiro el archivo que vamos a trabajar.